Muy buenas noches a todos nuestros invitados virtuales. Agradecemos su presencia y en esta, y especialmente a los panelistas, expositores de este evento organizado por la Fundación Panamá Primer Mundo, cuyo tema central el día de hoy es cómo lograr la excelencia educativa, y tenemos en relación a este tema la experiencia, el modelo alemán. Vamos a darle la palabra a la presidenta de la Fundación, la doctora Geraldine Emiliani, para que haga las palabras bienvenidas tanto a los panelistas como a el público virtual que tenemos en el día de hoy. Muy buenas noches, distinguidos expositores de este magno evento, a quien de antemano damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, lo cual evidencia que les interesa la educación. Distinguidos invitados especiales que nos acompañan, profesores, maestros, estudiantes y público en general. La Fundación Panamá Primer Mundo, una organización sin fines de lucro creada con el objetivo de combatir la corrupción y el de unificar esfuerzos para organizar y llevar a cabo todas aquellas actividades que conduzcan a Panamá a desarrollarse como un país de primer mundo, como lo que vamos a vivenciar hoy en este foro, cómo lograr la excelencia educativa. Es para mí una gran satisfacción mencionar a los miembros que me acompañan en la junta directiva. En primer lugar, Gerardo Berroa Lu, vicepresidente, Rolando Martinelli, secretario, Nubia Aparicio, subsecretaria, Analía de Arosemena, tesorera, Juan Jované, vocal, Jorge Gamboa Arosemena, fiscal, Teni de Ovaldía, coordinador de benefactores, Carlos Ernesto González de la Lastra, coordinador de la Comisión de Desarrollo, Enoc Adames, coordinador de la Comisión de Educación. Le damos la bienvenida a un selecto auditorio que hoy nos acompaña en este importante evento que marca un camino hacia el futuro de la excelencia educativa en Panamá. Reiteramos nuestra gratitud por vuestra presencia a los expositores que hemos invitado, que por su calidad profesional y experiencia estamos seguros nos enriquecerán con sus exposiciones. A todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a este gran foro por la excelencia educativa. Muy bien, gracias, señora presidenta. Reitero el agradecimiento de la Fundación a los panelistas y al público virtual que nos acompaña en el día de hoy. Tenemos la presencia del señor Jens Botjen, que es jefe adjunto de la Embajada de Alemania en Panamá y que quiere dirigir a esta actividad. Él estará anuente a contestar preguntas al final de las exposiciones. Sin embargo, nos parece cortés y elegante que el jefe de la delegación alemana en Panamá nos diga unas palabras introductorias. Señor Jens, tiene la anuencia de la moderación. Sí, buenas noches. Ahora ya oscureció, creo. Muchas gracias por invitarnos de acercarse a la embajada y muchas gracias a mis colegas alemanes que están dispuestos, el señor Kessler del Colegio Alemán y el señor Scheuermann del Centro Cultural Alemán en Panamá, de hablar sobre el sistema de educación en Alemania. Yo trabajo en la Embajada de Alemania, entonces puedo decir algo sobre Alemania si hay preguntas en general. Otra vez, muchas gracias a los anfitriones de invitarnos y de su interés.
y tal vez alguien va a salir de esta tarde con una nueva idea de estudiar en Alemania. Serían los bienvenidos también. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Butchen. Iniciamos entonces la actividad central del día de hoy, que es la presentación de los panelistas. Tenemos en primer lugar al señor Rolf Kretzer. El señor Rolf Kretzer es funcionario de Estado de Alemania desde 1982, con 38 años de experiencia como profesor y director del Colegio Alemán Nicolaus Copernicus en Panamá. Estudió en la Universidad de Weingarten, donde estuvo diploma de profesor en alemán y educación física, además de pedagogía. Se ha destacado como capacitador de profesores jóvenes en el seminario Tecnam. Ha sido organizador y participante de varios proyectos de la Comunidad Europea en Francia, Inglaterra, Irlanda, Polonia, Noruega, Suecia y Bosnia. Es fundador del Colegio Alemán Chicureo, Chile, logrando 5 años autorización oficial para su funcionamiento. Señor, entonces la anuencia para ingresar como panelista y exponer sus consideraciones sobre la experiencia exitosa del modelo alemán. Por favor. ¿Entró? Sí, cuando me... El señor Rolf Kretzer. Sí, no sé si me ven, yo me veo solamente en un cuadrito chiquitito, pero suficiente. ¿Cree que usted me tiene que hacer más grande? Sí, yo lo entiendo. ¿Sí? Tiene usted la palabra para poner sus consideraciones conceptuales y sus testimonios sobre el modelo alemán. Cuenta con de 15 a 18 minutos para tal. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. También bienvenido de mi parte y gracias a la lucha del señor Adames con las palabras alemanas que siempre son muy difíciles para los panameños. Para aumentar un poco de mi experiencia, yo estoy trabajando ahora 25 años como director de colegios, 15 años en Latinoamérica y 10 años en Alemania. He trabajado ya en Perú, en México, en los últimos 5 años en Chile y antes de ir a Panamá, estoy ahora 2 años en el Colegio Alemán Nicolaus Copernicus para ayudar a fundar acá un colegio alemán en Panamá. Para la excelencia académica de Alemania, tengo un poco otra opinión. Yo pienso que la excelencia académica tiene cada niño en sí mismo. Nuestro trabajo como profesores, como directores, como gente que está metida en la educación, nosotros tenemos que despertar este tesoro que duerme en cada niño. Si está en Panamá o está en Alemania o en México, en cualquier parte de este mundo. Tenemos que ver dónde están las cosas que nos ayudan a despertar este tesoro en cada niño. Para muy pocas palabras para el sistema alemán de educación y después quiero meterme más en ideas cómo mejorar la educación acá en Panamá. De antemano, Alemania no es el paraíso. Alemania es un país muy bien desarrollado, es un país que tiene una excelencia académica, pero este no ha venido de ayer a hoy, este fue un proceso bien largo. Y veo que Panamá está en un proceso, pero tiene que caminar todavía y necesita todavía ayuda. Por este hay un colegio alemán acá, por este tenemos los colegios alemanes en el mundo. Hay en cada país en Latinoamérica un colegio alemán, menos Honduras y Panamá. Este hueco estamos cerrando con el colegio alemán Nicolaus Copernicus, acá en Panamá, que existía 4 años.
Nosotros somos un colegio que ofrece 3 idiomas. Desde el primer día que entran los niños con 3 años al colegio, aprenden alemán, inglés y español. Al final de su carrera escolar, los niños van a tener el Sprachdiplom, es un diploma en alemán, donde pueden estudiar en Alemania. Van a tener el bachillerato internacional, donde pueden estudiar en cualquier de los países, ahora estoy en grande, en cualquier de los países que tenemos, que tiene este IB. IB es un programa internacional, pero este es otro tema que podemos hablar más que 1 hora sobre el IB. El colegio alemán Copernicus tenemos ahora alrededor de 120 alumnos. Los alumnos son también un montón de panameños. Somos un colegio internacional y somos un colegio que debe que traer esta idea de Europa, de Alemania, porque creo que mejor de hablar solamente de Alemania, hablamos de Europa, porque Europa ahora es un conjunto de diferentes países con la influencia de diferentes educaciones también. Y creo que este hace la riqueza de un colegio internacional como el Colegio Alemán de Panamá. Nosotros tenemos en el mundo alrededor de 1.200 colegios alemanes en todo el mundo. Esos colegios alemanes son colegios de encuentro. Se encuentran culturas y se encuentra gente. Y yo creo que es la cosa más importante de encontrarse en un colegio, en un ambiente donde un niño puede crecer. Y acá veo es la diferencia más grande. Estoy ahora 15 años en Latinoamérica y creo que puedo dar este resumen de mi experiencia acá en Latinoamérica. Los colegios estatales en Latinoamérica todavía están en la fase que en Europa hemos estado hace 50, 60 años, donde el profesor está adelante, un sabe todo, que dicta su clase, los niños escriben y después tienen que repetir lo que ha dicho el profesor. La enseñanza hoy no es llenar un niño como un barril con puro conocimiento. Hoy en día tenemos que despertar el deseo del niño de aprender. Tenemos que empezar que el niño tiene la posibilidad de llegar a competencias. Hoy en día es mucho más importante que el niño sabe cómo usar los diferentes medios que tenemos hoy en día en el mundo, computadoras, y ahora en este tiempo de COVID, los niños están todo el día online learning. Antes hemos dicho a ellos, no te sientes más que 1 hora diaria adelante de una computadora o de la tele. Ahora están todo el día 5 o 6 horas adelante de la televisión. Y acá tienen que aprender ahora cómo usar este medio, no cómo llenarse como barriles. Ha dicho Rabelais, un filósofo educador francés, que ha dicho ya hace 500 años, los profesores no estamos en el mundo para llenar los niños como barriles con conocimiento. Nosotros tenemos que encender fuego. Y creo, es la ventaja que tenemos en Europa todavía, que los niños tienen una chance, saben por qué aprenden. En Alemania tenemos 3 diferentes tipos de colegios. Los primeros 4 años los niños están juntos, se llama Grundschule. Digamos las palabras alemanas porque son muy difíciles. Hemos escuchado ya en la introducción del señor Adames que los primeros 4 años llamamos primaria. Después tenemos 3 diferentes tipos de secundaria. Esos 3 tipos de secundaria ya tienen cierto meta. Hacia la primera diferencia a un colegio estatal acá en Panamá. ¿Cuál es la meta que tengo para qué debo que estudiar? Ya en Alemania, en los mayores países en Europa, tienen esta meta. La meta número 1 es, me quedo 5 años más en el colegio y voy a estudiar una profesión.
otra posibilidad, me quedo 6 años más en el colegio y entra después en una profesión de administración. Y la tercera parte, quedo 9 años, o en algunos países de Alemania 8 años, queda en el colegio y voy a hacer mi bachillerato alemán. Y con este tengo la posibilidad de estudiar en la universidad. Y acá viene otra gran diferencia con Latinoamérica. Solamente alrededor de 35% de todo el alumnado entra después a la universidad. Acá, cuando tenemos papás en el colegio, tienen solamente una meta: mi hijo tiene que entrar a la universidad. Ni tienes que hablar de otra cosa que universidad. Cuando he fundado este colegio alemán en Chile hace 8 años juntos con mi equipo, siempre a los nuevos papás he preguntado, cierren los ojos y imagínense por favor su hijo cuando sale de este colegio alemán con 18 años. ¿Qué persona tenemos adelante de nosotros? Algunos papás, una pregunta bien difícil, algunos papás han dicho, sí, yo quiero que pueda entrar a la universidad, estudiar medicina, pero tenemos también papás, y estos papás son papás que tenemos también educar, porque no solamente tenemos que educar a los niños, que han dicho, yo quiero tener un hijo feliz que sabe qué quiere hacer. Esta es la tarea de un colegio, de hacer niños felices, porque solamente un niño feliz puede estudiar y un niño después, al fin de su carrera escolar, sabe qué quiere. Y esta es la ventaja en Alemania en los 3 tipos de colegios. Cuando un niño tiene la capacidad de trabajar manual, se va 5 años después de la primaria y después entra en una profesión, pero no como en Latinoamérica, donde digo, ahora voy a trabajar como mecánico y abro mi taller. En Alemania tiene que hacer un sistema dual, significa la mitad del tiempo en el colegio, la mitad en la empresa, y este dura 3 años. Y después tiene la capacidad de hacer otro examen después del examen del colegio, y con este examen después puede trabajar en su profesión. Sea panadero o sea mecánico, necesita 3 años, este sistema dual, que ahora en todo el mundo ya están copiando, y qué bueno que lo hacen. El otro sistema es la universidad. Los niños que entran después, los jóvenes que entran a la universidad con 18, 19 años, tienen acá también la posibilidad de hacer las cosas que pueden. Pueden hacer las cosas que quieren. Pueden estudiar lo que después ellos están atrás de las cosas que hacen. Que no lo hacen una cosa para estudiar, que tienen la chance de hacer la cosa que pueden imaginarse por toda su vida. Pero también es así, en Alemania tenemos 40% de la gente que entra a la universidad que durante su tiempo en la universidad se da cuenta que quieren cambiar. Y tienen la chance de cambiar en la universidad y llegar a que quieren. Los alumnos necesitan una meta. Y esta es la cosa más importante, saber por qué hago por qué tengo que hacerlo. Hoy en día no es así como lamentablemente todavía en Latinoamérica es, que el alumno aprende para repetirlo, pero sin entenderlo. El mejor ejemplo que también siempre doy a los papás es la diferencia entre tener una competencia y solamente tener conocimiento. Supongamos que decimos en un colegio panameño, mexicano, chileno, peruano y lamentablemente también quizás algunos colegios alemanes, todavía en Panamá está lloviendo 100 litros por metro cuadrado cada semana. En el momento puede ser así. El profesor da la información, después de una semana pregunta cuándo está lloviendo, el niño dice 100 litros, el profesor dice, wow, sabe todo, perfecto, muy buena nota. Pero ¿qué sabe? Sabe nada. Hoy en día tenemos que enseñar a los alumnos que preguntan, ¿qué significado tiene esto?
¿Por qué? ¿Qué significado tiene para la Tierra, para la biología? Puede hacer estadísticas y matemática, donde digo, en Alemania está lloviendo tanto y tanto, en Panamá tanto y tanto. Puede comparar, puede tener una respuesta a la pregunta, ¿por qué crece una planta? ¿Por qué hay desiertos? Estas cosas tenemos que enseñar a los alumnos que quieren aprender una cosa que ellos entienden por qué deben aprenderlo. Todos nosotros todavía tenemos los recuerdos al tiempo del colegio donde te preguntas por qué tenía que aprender eso. Y creo que esta es la diferencia grande que hoy en día, y no solamente en Panamá, por pienso la excelencia académica podemos lograr en cualquier país cuando logramos que se enciende este fuego. Y creo que acá los colegios alemanes en el extranjero son como un torre en toda la batalla de educación que muestra a los niños, mire, acá tienen un colegio donde pueden aprender, donde pueden estudiar lo que quieren y lo que quieren hacer con su futuro. Nosotros podemos en los colegios alemanes en el mundo, podemos mostrar a los niños que hay una posibilidad, que hay también una posibilidad después de estudiar en Alemania. Tenemos también los colegios alemanes para la economía en Alemania. Nosotros necesitamos gente capacitada y nosotros queremos gente capacitada. Y para también tenemos que ofrecer la educación alemana, la educación europea en el extranjero. Pero siempre, y bastante importante, no olvidar que tenemos que unir la mejor cosa de Panamá y la mejor cosa de Alemania y hacer juntos una educación donde los niños tienen después una meta. Yo creo que es el más importante, tener una meta. Y meta hay diferentes caminos para lograr. Y un camino puede ser la excelencia académica alemana, pero no es el único camino. Tenemos varios caminos para lograr y camino tiene que empezar a encontrar también Panamá. Panamá todavía está en pasito de solamente llenar barriles y no encender fuegos. Y nosotros como colegio alemán, acá en Panamá y los otros colegios alemanes en el mundo, queremos encender estos fuegos en los niños panameños, en cualquier niño que va a nuestro colegio. Este es nuestro trabajo, nuestro trabajo como educador de encender fuegos y no llenar barriles. Con cualquier pregunta, con mucho gusto, siempre a su orden. También en el colegio alemán pueden pasar, conocer el colegio y también podemos hablar sobre sus ideas de educación, porque educación no es profesor y niño, es un triángulo, padre, niño, educador. Y todos queremos lo mismo, que sean niños felices, que saben qué hacer con su futuro. Gracias. Muchas gracias. La pregunta la vamos a tener al final. Sí. Sin embargo, debo agradecer esta intervención, me parece excelente. Esta relación entre generar una capacidad intelectual reflexiva crítica desde la niñez y la relación teoría-práctica como un elemento importante en la formación educativa alemana. Debo agregar que en América Latina no han faltado intelectuales que han planteado esta tesis. Paulo Freire, en la década de los 70, intelectual brasileño, pedagogo, publicó un libro de Pedagogía de la Liberación, donde hacía esta distinción justamente entre la educación bancaria, es decir, el concepto de depositar información, versus una educación reflexivo-crítica, que le permitiera al estudiante forjar una conciencia reflexiva frente al mundo y la sociedad. Muchas gracias, señor Kessler. Pasamos entonces al señor Peter Schausmann. Obviamente es alemán, estamos en un contexto alemán. De su vida profesional podemos decir de que en 1999 hasta la fecha es fundador y director del Centro Cultural Alemán
panameño, Panamá. Fue gerente administrativo de Hidroeléctrica Bajos de Tuma, gerente administrativo de Latin Business Consulting. Es gerente administrativo de Ciclo Internacional, es profesor de la Universidad del Istmo, intérprete, profesor independiente, también fue intérprete y profesor en España, Canadá y Alemania. Muchas gracias, señor Schwarzman. Disculpe si no pronuncio de manera adecuada su nombre. Las diferentes raíces idiomáticas no nos permiten ni siquiera de manera aproximada pronunciarlo de manera cercana. Tiene usted la palabra, por favor. Ok, no se preocupe, profesor Adames. En primer lugar, quisiera también agradecer la invitación para estar aquí a la señora o doctora Geraldine Emiliani, a la Fundación Panamá Primer Mundo, a mis colegas que están aquí, al profesor Jované, y pues al distinguido público que nos escucha. Bien, mi apellido tampoco es tan difícil. Eso es mi trabajo, hacer el idioma alemán fácil para los panameños que estudian en nuestro centro. Yo soy, como dijo el profesor Adames, el director del Centro Cultural Alemán. Nuestra actividad principal son los cursos de idioma alemán que ofrecemos desde ya hace 21 años en Panamá. Somos el centro oficial para hacer los exámenes oficiales y cooperamos con el Goethe-Institut y la embajada para promover el alemán como idioma aquí en Panamá. Así que también, por supuesto, mis colegas y alemanes y el señor Jens Bündchen, muchos saludos, ¿no? Nosotros, en primer lugar, quisiera también apoyar al colega Rolf, que creo que dijo algo muy importante. Es esencial encender o prender el interés del estudiante a estudiar. Nosotros en nuestro centro lo tenemos un poquito más fácil que los colegios. Nosotros no somos un colegio. Los estudiantes que llegan al centro ya quieren estudiar alemán. O sea, ya ellos vienen con el interés y no tenemos que despertarlo. Usualmente ya lo tienen y eso nos facilita y nos da realmente la posibilidad de tener cursos con mucho éxito a nivel internacional. Nosotros tenemos una experiencia ya bien larga, yo personalmente también. Yo llevo 29 años en Panamá, soy medio panameño, medio alemán, ¿no? Para decirlo así. Mis hijos crecieron en Panamá, fueron a escuelas en Panamá, también fueron a Alemania para hacer intercambio en escuelas alemanas. Han estudiado también en el extranjero y conozco por eso bastante bien la experiencia de los jóvenes y nosotros estudiantes, nosotros nos enfocamos en los jóvenes a partir, digamos, de 15 años en adelante hasta 25 años. No, o sea, no dando el área de las clases de primaria o primer ciclo de secundaria, sino ya el segundo ciclo y universitarios. Sí hay considerables diferencias, ¿no? Y por un lado quisiera mencionar un tema que es realmente importante, es importante la actitud y la perspectiva que tomemos frente al estudiante, pero también no debemos olvidar que hay que dar los fondos suficientes a las instituciones de educación, sean las escuelas o las universidades, para que puedan realmente brindar un buen servicio. Lamentablemente, sí, aunque Panamá tiene en cifras macroeconómicas buenas cifras, no es suficiente, hay que decirlo claramente. Sin entrar en detalles, en Panamá, por estudiante, el Estado invierte aproximadamente 5 veces más en cada estudiante que el Estado panameño. No quiere decir que gastar más dinero es mejor estudiante o será excelente. Sin embargo, hay una clara diferencia si las estructuras físicas son adecuadas, están mantenidas. El estudiante tiene otro concepto de su estudio, se siente apreciado. Si por el otro lado hay ya deficiencias en las estructuras físicas, hay deficiencias en el personal, por ejemplo, porque no hay suficiente capacitación para los docentes, por supuesto, eso dificulta el trabajo.
Por eso, por ejemplo, para darle un ejemplo, es muy lamentable también por la crisis que se haya recortado, por ejemplo, el presupuesto de la universidad creo que un 25% este año. Eso es un paso equivocado a mi juicio, ¿no? Así que en general, creo que la sociedad panameña tiene que luchar por más fondos para su educación, tanto de la escuela como la universitaria. Bueno, llegando ahora a la parte, digamos, que los estudiantes, y yo les puedo asegurar que nuestros estudiantes en Panamá son tan buenos como cualquier estudiante de otro país. Nosotros nos regimos por estándares internacionales, damos los cursos según las normas del Consejo de Europa y los resultados y también los exámenes y los resultados nos dan realmente buenos resultados que nos certifican o que nos dan realmente la posibilidad de decir un estudiante aquí en Panamá puede competir claramente con los estudiantes en Alemania, aunque hayan tenido ventaja o de otros estudiantes de otros países. Lo que sí, de mi propia experiencia he vivido en Panamá es que a los panameños les falta comparar y competir más a nivel internacional. Deberían, por ejemplo, constantemente participar en las pruebas internacionales de las escuelas, de los conocimientos de estudiantes, sea PISA u otros, y de esa manera ustedes podrán ver dónde están. Panamá no ha resultado recibir buenos resultados en esas pruebas, y eso debería ser un punto para reflexionar por qué no logran mejorar su posición Panamá, aunque haya considerable inversión en ese sector. Y por medios, si vemos a las personas individuales, resultan que son buenos estudiantes. Nosotros, por ejemplo, preparamos a los estudiantes para ir a universidades en Alemania. Por regla general, terminan sus estudios como el señor Juan José, Pimendo, que era ex becario del Servicio de Intercambio Académico de Alemania, el DAT, y tienen usualmente buenas experiencias. Así que si hay el ambiente, digamos, apropiado, el estudiante se puede desarrollar. En ese contexto, quisiera mencionar que precisamente ayer nos enteramos que un ex estudiante de nuestro centro, Gonzalo Landau Brenes, fue distinguido en Alemania como el mejor estudiante extranjero de su universidad en Greifswald, o sea, una distinción de la organización DAT que da las becas para estudiar en Alemania. Eso es fenomenal, un éxito fenomenal de ese joven que estudió en nuestro centro, que fue a su escuela en Chiriquí y de Chiriquí fue a Alemania. O sea, ustedes ven que realmente, y eso tenemos otros ejemplos que han tenido mucho éxito allá, no tanto como esa distinción, pero es que nosotros podemos observar que hay muy buenos estudiantes aquí, pero a veces les falta quizás aquí el ambiente para desarrollar todas sus potencialidades que tienen, todas sus posibilidades, y eso sí debería entonces ser la cuestión también para ustedes en la fundación. ¿Qué impide que los estudiantes se desarrollen bien en Panamá? ¿Son los métodos anticuados o dónde están los problemas? Ahí sí sería un punto muy importante. O sea, no solamente el dinero, sino realmente qué hacemos que los estudiantes van a otro lado y están de repente muy motivados y nos dan resultados excelentes, mientras en su ambiente aquí quizás no se desarrollan. Ahí sí debe, y también me refiero a lo que mencionó Rolf, ahí debe ser la capacidad del docente de realmente despertar el interés del estudiante en el estudio. Y no necesariamente, también es otro tema, todos los estudiantes quieren estudiar lo mismo. Hay que ver que hay una variedad de posibilidades, de habilidades, de talentos, y hay que realmente seleccionar, ser selectivo.
Esto es una característica del sistema en Alemania. Es selectivo, quizás no siempre es justo, pero es un sistema que es selectivo y que no tiene como meta que todos los estudiantes deben estudiar medicina o ingeniería o leyes en una universidad. Quizás alguien quiere ser ebanista o quiere ser escultor o quiere hacer otra cosa creativa, ¿no? Así que debemos tener en cuenta que los estudiantes no son uniformes y debemos también prepararnos e incluir esas opciones a los estudiantes. Bien, de mi perspectiva, lo que yo considero, por ejemplo, y yo he visto eso en muchos estudiantes en muchos años, por ejemplo, en Panamá, en los colegios dan inglés desde el primer grado hasta el 12º grado. Y cuando yo converso también por trabajos con los estudiantes, se requiere, por ejemplo, el dominio del idioma inglés. Y muchos me dicen, sí, yo estudié 12 años, pero no sé mucho. Pero, bueno, mira, tú me dices que has estudiado 12 años en una escuela, en las escuelas inglés, y no sabes inglés o no sabes mucho. Eso no está bien. O sea, algo está fallando ahí. Entonces, tenemos que ver qué pasa que, por ejemplo, en la materia de inglés, que es, digamos, el primer idioma extranjero que se estudia en el país, ¿por qué no hay mejores resultados? Y para ese fin, sería importante, por ejemplo, dar a los estudiantes panameños la posibilidad de hacer exámenes oficiales para que pueda compararse con estudiantes de otros países, sea de aquí, de la región, América Central o América Latina, o otros países en Europa o donde sea. Por ejemplo, nuestros cursos se rigen por esas normas europeas. Así que tenemos cursos, se denominan a nivel A1, el primero, A2, B1, B2, C1, C2. Y de esa manera nosotros podemos definir claramente un estudiante que ha dado los cursos A1 hace el examen oficial A1 y eso vale a nivel mundial. Y la persona, si él en Panamá va a Alemania y él dice, bueno, yo tengo el examen A1, y ellos dicen, ok, muy bien, usted va al A2 y nosotros el contenido de ese primer nivel está definido. Aquí sí mi experiencia ha sido en los colegios que yo conozco que la enseñanza es muy repetitiva a menudo y no permite que los estudiantes realmente avanzan. Y eso sí es un serio problema. Por ejemplo, ¿no? Una vez que los estudiantes hagan el A1, la meta es el A2 y después el B1. Y mínimo deberían tener después al final de su carrera escolar, deberían haber llegado al nivel B1. Ese examen es fácil de hacer y de esa manera el estudiante panameño podría comprobar sí, efectivamente, nuestro estudio es efectivo, es eficiente y nos da un resultado concreto. Por ejemplo, ¿no? En nuestros centros sí ofrecemos esos exámenes y nos permite un control y también nos permite una transparencia para el estudiante. No, él dice, bueno, yo di un par de meses alemán, ¿no? Él puede decir, no, yo di el A1 y ese o el A2 en alemán, o el B1. Y ese nivel B1 le permite ingresar a una universidad o a un colegio en Alemania. Y ese contenido está definido, eso es muy importante. Entonces, considero que aquí a menudo hay escuelas que dan las clases y repiten las cosas, pero realmente el estudiante no siente que avanza y pierde el interés. Eso es otro tema entonces grave. Cuando se empiezan a aburrir, es realmente una lástima perder ese interés que a menudo tienen por el idioma, por ejemplo. Aparte del inglés, claro, nosotros enseñamos alemán y quisiera mencionar una iniciativa del gobierno de Alemania y de la Embajada de Alemania que se llama PASH, una escuela PASH. Aquí en Panamá se ha escogido el colegio Instituto Fermín Noto. Y nosotros apoyamos ese colegio, apoyamos a los profesores que dan cursos de alemán en ese instituto y
distinguimos también cada año el mejor estudiante con becas para seguir estudiando el idioma alemán en nuestro centro, y a menudo esos jóvenes también tienen la posibilidad de ir a Alemania para 3 o 4 semanas de intercambio, lo cual es muy enriquecedor, ¿no? Esa iniciativa es muy buena, pero debería haber más colegios oficiales, tienen que ser oficiales, que tienen interés en esas iniciativas de introducir otro idioma aparte del inglés, como lo hace el colegio alemán, ¿no? Aparte del inglés, como lengua extranjera en su currículum. Eso sería también importante, y hay iniciativas en ese sentido, pero sería muy, muy importante que haya más apertura de parte de los colegios en Panamá hacia esa iniciativa. Bueno, así que quisiera quizás terminar diciendo que nosotros en esa experiencia de más de 20 años ya podemos realmente constatar que los estudiantes a lo largo de nosotros ya hacemos exámenes oficiales a más de 15 años ya, que los resultados son comparables a nivel internacional. Nosotros somos parte de una región, desde Alemania, la región la han dividido en México, Centroamérica y Caribe. Y dentro de esa región, Panamá tiene un buen ranking en el conocimiento del idioma de alemán, o sea, de los estudiantes que hacen los exámenes. De esa manera, sí hay un buen potencial, y creo que se está desperdiciando por ciertas causas que hay que analizar, ¿no? Y luego también exigirlo. O sea, debe haber iniciativas como la Fundación Panamá Primer Mundo, que exige, y eso deben hacer los ciudadanos, deben exigir una mejor educación para sus hijos. Eso es algo fundamental. Si a los padres les da igual, no van a mejorar mucho. Eso es algo integral, como ya el señor Rolf lo ha mencionado, un integral entre padres, los estudiantes, los docentes y por supuesto los administrativos que son responsables para asignar los fondos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Peter. Uh-huh. Excelente. Creo que el aporte ha sido sustancial. No obstante, hay una idea que se repite y que acumula de manera importante, que es el concepto de abandonar la educación memorística bancaria, como diría Paulo Freire, o de barril, es decir, avanzar a una pedagogía reflexivo-crítica. Igualmente está el tema de la relación teoría-práctica como importante articulación de inserción en un mundo laboral. Queda claro de que no basta institución, no basta organización, no basta estructura programática, no bastan recursos. La educación es un complejo de elementos que supone una dimensión cualitativa que no siempre valoramos como cosa importante. No basta la cuantificación de elementos en el proceso educativo. Importa la calidad, importa una sinergia de elementos que no tenemos. Como decía anteriormente, no han faltado intelectuales en América Latina que han sido críticos con respecto a la educación tradicional, a la educación bancaria. Paulo Freire es un elemento. Sin embargo, los obstáculos son otros, ¿no? Y llegará el momento de plantear cuáles han sido las grandes limitaciones que hemos tenido en América Latina para dar un salto cualitativo en una educación emancipadora, reflexiva y crítica. Gracias, Peter. Me parece excelente el aporte, y pasamos entonces a los comentaristas. Tenemos a Juan Jované. Juan Jované es catedrático de la Universidad de Panamá. Fue candidato presidencial independiente y fue director de la Caja del Seguro Social. Juan. Bien. Sí, si me da la opción ya empiezo. Sí, estás en pantalla. Bueno, yo partiría diciendo lo siguiente, que aquí en Panamá hay gente equivocada. O sea, aquí en los últimos días hay gente que ha estado diciendo que porque en el 2025 vamos a alcanzar un Producto Interno Bruto per cápita de 17.343 balboas con 33 centavos,
prácticamente estamos cerca de ser primer mundo. Incluso hay una equivocación económica en eso, porque si lo defractamos por la inflación que va a haber hasta ese año, todavía en el 2024 vamos a tener un Producto Interno Bruto por persona inferior al del 2019. Pero yo creo que la presentación que han hecho aquí los compañeros nos dicen lo lejos que estamos en este campo de la educación del primer mundo. Bien, incluso Rolf dijo que estamos 50, 60 años detrás de lo que sería la pedagogía que se está usando en Europa. Eso ya nos da una idea a dónde realmente estamos. Yo me puse a estudiar además, pues, para poder comentar esto bien, el sistema de educación alemana. Y hasta me sentí orgulloso de tener un bisabuelo alemán, porque realmente lo que está ocurriendo en ese país es algo muy valioso, que no está ocurriendo en nuestro país. Yo quiero ir haciendo el comentario y haciendo uso de estas cosas que yo logré investigar. Mire, ya en el 2013 en Alemania se hizo una ley donde todo niño de 1 año para arriba tiene derecho a educación preescolar. Y eso es una cosa, ¿verdad?, grandiosa. Incluso, atención, después de la hora de trabajo. Y eso es fundamental, porque hay padres que trabajan, los padres no pueden ayudar a los niños con la escuela. Eso es fundamental. Pero si ustedes preguntan en Panamá cuántos niños están, de los que ya están entre 4 o 5 años, están en educación, en esta educación preescolar, solo el 40%, el 60% está afuera. Pero es peor, ¿verdad? Aquí el 17% de los niños está subalimentado. Entonces, ¿cómo van a educarse? El 23% de las madres o mujeres en edad reproductiva sufren de anemia. Esas cosas son las que no pasan cuando uno es primer mundo. Y por eso los niños tienen... A mí me encantó enterarme que en Alemania, la idea es que todo niño debe tener el primer comienzo mejor posible para él. Además, con educación vocacional, porque lo que está diciendo Rolf, no vayan a creer de que ¿y cómo es que un niño después de estar 4 años en la escuela sabe si quiere ser ebanista o quiere ser médico? Eso es difícil, pero es que hay una educación vocacional que le va dando al niño la capacidad de entender qué es lo que es ser feliz. En efecto, de eso se trata. El segundo elemento que yo creo que es importante para ver la distancia que tenemos con el primer mundo, y no son los 17.000 balboas benditos, que mañana se caen el día que el cambio climático arruine el Polo Norte, se acabó el canal de Panamá. Y ahí tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros entonces. A mí me llamó también la atención, y aquí se estuvo hablando de esto, los programas que tienen en Alemania de apoyar a los niños cuyas familias no tienen tanta educación. O sea, lo llaman, ¿verdad?, hogares con privación de educación. O sea, el niño cuyo padre no le puede explicar matemática porque nunca la dio, o que es un inmigrante y no sabe muy bien el alemán. Ahí le dan seguimiento a ese niño. O sea, ahí la equidad realmente funciona. Ahí es la capacidad del niño la que decide hasta dónde va. No es realmente, digamos, incluso me encantó, digamos, una cosa increíble. Eso me dio una satisfacción cuando me enteré de que hay un programa para que a los niños alemanes les enseñen el judaísmo. ¿Qué cosa es el judaísmo? Precisamente para que, digamos, no tengan perjuicio. ¿Cómo hay programas para atender a los migrantes? Ahí no los rechazan, ahí los forman. O sea, es una cosa, ¿verdad?, más allá de lo económico, es una cosa que a mí me parece tremendamente humanista. Pero hay otras cosas, hay otras diferencias, ¿verdad? Gracias al sistema dual, porque eso fue lo que entendí, y aquí lo explicaron muy bien, que es muy importante, ¿verdad? Porque eso lleva al muchacho hasta secundaria. Hay 3 secundarias, como explicó Rolf, pero hay 3 secundarias. Entonces, cuando eso ocurre, mire, en Alemania entre el 95% de los hombres y el 94% de las mujeres, ¿verdad?, llega y sobrepasa el nivel de secundaria. En Panamá, nuestros jóvenes, solo 54%. Entonces, ahí está la distancia. Y ahí está lo que nos está diciendo, hagan que los niños quieran, enciéndanlo, pero denle también los instrumentos, ¿verdad? Además, me llamó mucho la atención
del sistema alemán, lo siguiente, el énfasis que están haciendo en la educación digital. Ahí la educación digital se ha convertido, lo dijo Rolf, o sea, el niño ahora ya no se pasa una hora en la computadora, se pasa media vida en la computadora y va a trabajar en la computadora y va a aprender en la computadora. Y de hecho, digamos, el Estado entonces, porque el Estado, ¿verdad? Ese es un Estado que cumple con su función, no es el Estado nuestro que no cumple con su función, ese Estado le da, hay un programa extenso, por ejemplo, de hacer infraestructura y equipamiento a las escuelas para que tengan, ¿verdad?, esa capacidad. ¿Qué pasa en Panamá? Veámonos en la distancia. Según la CEPAL, niños que están en el 20% más pobre de la población, lo que se llama el primer quintil. ¿Cuántos en su casa hay una computadora de mesa? Solo el 14%. ¿Cuántos en su casa hay una computadora portátil? 13%. ¿Cuántos en su casa hay un tablet? 20%. Y entonces, bueno, ahora vino la pandemia, tenemos que hacer educación digital y nadie sabe en este país cómo hacerlo. Y entonces estamos repartiendo folletitos por aquí, folletitos por acá, ¿verdad? Eso hay que aprender a hacerlo. Y a mí me llamó también, y eso yo creo que es una característica de ese país que hay que admirar, es que el otro énfasis que hacen es educación para la sostenibilidad ambiental. Los ministros de educación han llegado a la conclusión de cada uno de esos, son como estados, me imagino, ¿verdad? De hecho, hacen lo que tienen que hacer, educar para la sostenibilidad. Aquí no. Aquí la sostenibilidad la echamos a un lado, entonces aquí decidimos ser un país lleno de minería, minería a cielo abierto. Entonces, minería con canal no. Eso no es lo que resuelve a este país. Es eso que ellos están haciendo, ¿verdad? Incluso más o menos el 26% de lo que pasa por el canal de Panamá tiene que ver con hidrocarburos. El día que se descarbonice la economía mundial, ¿quién va a llenar ese hueco? Lo va a llenar el conocimiento, ¿verdad? Incluso ya ni siquiera una sociedad del conocimiento, una sociedad del aprendizaje. El que aprende más rápido es el que le va bien. En las opciones, o sea, alguien puede, en la profesión, va a ser el ebanista que mejor haga. O sea, si es un administrador es el que mejor haga y si es un médico es el que mejor haga. O sea, es la idea de crear excelencia. Y yo creo que eso está, aquí lo que dijeron los compañeros es una cosa admirable. La otra cosa que a mí me llamó la atención es que entienden, ellos creo que le llaman la tercera función de la universidad o algo parecido. Bien. Entre cosas que están en inglés y traducciones en alemán uno no entiende mucho cómo se llaman, pero entendí que se llamaba así, la tercera opción o la tercera función de la universidad. Y la tercera opción de la universidad es difundir, ¿verdad?, innovación. Así entienden en ese sistema lo que es la universidad. Como dijo Peter, aquí le quitamos el 25% del presupuesto a la Universidad de Panamá y lo convertimos en una escuela donde el profesor repite, y de hecho, ¿verdad?, incluso no tiene estudiantes que no tienen cómo pagar ahí andan con el celular tratando de ver las clases a nivel de la universidad. Sin una preparación en lo que ustedes están diciendo, o sea, y lo que dijo Pablo Freire, o sea, Educación para la Libertad, se llama el libro de Pablo Freire, o sea, que la persona se sienta en libertad de crear. Bien, y finalmente, insisto en lo que dijo Peter. En Alemania se han puesto la meta, el Estado alemán se ha puesto la meta de gastar 10% del Producto Interno Bruto en educación, ciencia e investigación. 10%, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto. En Panamá, para que veamos la distancia que tenemos, ¿verdad?, con los gobiernos indolentes que tenemos, y digo que tenemos, no que hemos tenido y tenemos, ¿verdad?, no hemos nunca logrado alcanzar el 6% que da la ley. Y encima, pese a que el próximo año vamos a tener más muchachos en la educación pública, porque la gente no aguanta la privada, ¿verdad? Este gobierno que dice que su estrella es la educación, se dio el lujo de presentar un presupuesto, donde si lo comparamos con el presupuesto de educación del año previo,
sea, del primero que se aprobó para este año, es 2.2% inferior. Entonces, creo que yo le agradezco mucho aquí a los panelistas que nos hayan dado toda esta información, porque yo creo que no se trata de decir que llegamos a los 17.000 balboas y que por tanto, digamos, somos país de altos ingresos según el Banco Mundial. Y entonces decimos, bueno, ya estamos bien, estamos a un paso de ser primer mundo. Estamos lejos de ser primer mundo. Y sobre todo yo diría algo, o sea, algo que yo creo, sentí de lo que ustedes hablaron y sentí de lo que logré leer. O sea, que en Alemania hay un criterio que sigue siendo importante. Ese criterio se llama solidaridad. O sea, solidaridad incluso, miren, con los migrantes. Aquí estamos quejándonos todos los días de los migrantes. Ahí no se están quejando de los migrantes. Están diciendo cómo los metemos en el sistema educativo para que sean ciudadanos productivos. Yo creo que esa es quizás la gran lección que debemos de sacar de quién es primer mundo y quién no es primer mundo. Y por eso, ¿verdad? Probablemente podríamos decir que en el primer mundo lo que hace falta es solidaridad para alcanzar hasta el primer mundo. En nuestro mundo atrasado, solidaridad para llegar al primer mundo. Yo les agradezco mucho, infinitamente, a los compañeros alemanes, ¿verdad?, que estuvieron aquí, a la embajada, por esta información que es valiosa para que, digamos, así como hay que despertar a los estudiantes, usted lo dijo, Peter, hay que despertar la conciencia de la población para que la población empiece a exigir. Muchas gracias. Micrófono, Enoch, lo tienes acá. Enoch, tu micrófono. Enoch, tu micrófono. Enoch, no se te oye. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Bueno, gracias a Juan. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Aló? Sí, sí se te oye. Okay. Y así se... Es que hubo estática y desaparecí del ciberespacio por unos minutos. Bueno, debo agradecerle a los panelistas y al comentarista Juan por estas interesantes y excelentes intervenciones y acotaciones que han hecho a la exposición de nuestros panelistas. Tenemos algunas preguntas y, bueno, al auditorio que las preguntas las hagan por el chat. Tenemos algunas preguntas, tenemos dos preguntas para Rolf. Una de ellas es, ¿cómo se puede despertar en los niños el deseo de aprender? Y como complemento a esa pregunta está el papel de los juegos, la cosa lúdica en el proceso de aprendizaje en la educación alemana. Y para Peter, ¿qué importancia tiene el entorno social familiar en el proceso educativo, en el caso alemán, y las implicaciones que esto puede tener para forjar una pedagogía acorde a la calidad de vida y, por supuesto, a la cohesión social de una sociedad? Entonces, comenzamos con Rolf, por favor. Al audio, sí. Sí, yo estoy ya. ¿Empezamos? ¿Quieres que empiece? Sí, empieza, Rolf. Mira, empezamos con la segunda pregunta. Esta es la pregunta después del juego. Nosotros en el Colegio Alemán Nicolás Copérnicus estamos haciendo en el kindergarten, en los primeros años, la pedagogía de Reggio Emiliano. Es una pedagogía que viene de Italia y que tiene como centro que los niños aprenden jugando. Y acá ya estamos también contestando la primera pregunta. ¿Cómo hago que el niño quiera aprender cuando tiene éxito? Cuando niños aprenden que yo puedo hacer algo perfecto. ¿Y qué más fácil que aprender en el juego? ¿Qué nos recordamos de nuestra juventud?
los éxitos que teníamos en el juego, sea el fútbol o sea cualquier otro juego. Cuando jugamos, aprendimos que se llama, que ha dicho el señor Juan perfectamente, solidaridad, de compartir con otros, de respetar a otros. Y creo que cualquier niño cuando tiene éxito también quiere estudiar. Cuando yo digo al niño, tú puedes. Y creo que muchas veces falta todavía acá también en Panamá, porque el único que tiene yo puedo es el profesor y no el alumno. Él tiene que aprender que dejar esta iniciativa al alumno. El profesor debe que hacer 3 pasitos atrás para que el alumno pueda hacer 3 pasitos adelante, y cuando el alumno tiene éxito, siempre quiere estar adelante. Gracias, Rolf. Peter, una pregunta sobre la importancia del entorno social y las implicaciones que tiene esta relación social, económica, familiar en el proceso educativo. Sí, por supuesto es muy importante, ¿no? Eso observamos en Alemania también. Por ejemplo, yo diría, en teoría, Alemania es un sistema bastante justo y equitativo. Sin embargo, lo que podemos observar en la selección, por ejemplo, de los estudiantes, es que los estudiantes que tienen padres que tienen una formación académica, que son profesionales, usualmente se preocupan mucho más por la educación de sus propios hijos y los apoyan mucho más, y por lo tanto tienen también más posibilidades de llegar a una, digamos, a la secundaria, digamos, de mayor, digamos, prestigio, que les permite después estudiar en la universidad. De hecho, ha sido una lucha muy larga en Alemania para que hijos, digamos, de obreros también tengan esa posibilidad, porque igualmente son inteligentes y deben tener esa posibilidad. Sin embargo, sí todavía hoy se observa que es una gran ventaja tener padres, digamos, con un background, con un fondo académico o con una preocupación importante por la educación, en comparación, tener un entorno familiar donde los padres quizás son indiferentes a esas necesidades de sus hijos, y por supuesto los niños que tienen esos padres con un entorno familiar funcional tienen muchas ventajas, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, es muy importante. Decía, disculpen, tengo preguntas más administrativas y de interés individual sobre cómo estudiar en Alemania, qué hay que hacer para estudiar en Alemania, cómo hay que hacer el contacto, si es a través de la embajada o directamente con alguna institución en Alemania, y si hay que saber alemán antes de ir a Alemania. No sé, para Rolf, ¿sí? ¿Ok, Rolf? Yo creo que es más fácil cuando uno sabe alemán cuando se va a Alemania. Por eso tenemos el Instituto del Peter, donde pueden aprender alemán cuando están más chiquititos al colegio. Mira, les voy a contar. Cuando he ido 89 en mi primer trabajo en Latinoamérica, Perú, no podría hablar ni una palabra español. Me acuerdo muy bien cuando has estado en un local, en un restaurante, en alguna esquina se han reído. Estaba absolutamente seguro que se han reído de mí, pero fue solamente porque no podría comunicarme con ellos. No podría comunicarme. Comunicar es una de las cosas más importantes para cualquier sociedad. Entonces, por lo menos tienen que tener básicos en alemán. Pero después, cuando viven en Alemania, van a aprender rápido. ¿Por qué? Porque quieren y tienen contacto social. Y este es el problema con el alemán acá en Panamá, que no hay una sociedad alemana donde pueden practicar lo que han aprendido, sea en el colegio alemán o sea con Peter. Tienen que practicarlo.
pero con una básica en alemán ir a Alemania es mucho más fácil. O tiene que tener una novia alemana, entonces aprende más rápido. Tiene motivación. Este es aprendizaje con motivación. Tenemos una pregunta desde el Paraguay, de José Ángel Verdequia. La pregunta es una pregunta interesante porque plantea cómo puede despertarse en el niño, en el adolescente, el deseo de estudiar y sacar una formación fundada en el conocimiento, cuando en la sociedad los elementos políticos y económicos obstaculizan la inserción a partir del conocimiento en las instituciones del Estado y del ámbito privado. Es decir, la interferencia de la política, el amiguismo, el tráfico de influencia, la clientela, es un obstáculo a veces insalvable en nuestra institucionalidad y nuestra cultura, y cómo eso podría desmotivar el aprendizaje en función del conocimiento, cuando aparentemente el conocimiento no sirve para calificar en términos de mérito y de inserción productiva en una sociedad. No sé si Jens podría contestar esta pregunta. No estoy seguro que me bien entendido la pregunta. Yo no soy experto en educación, entonces las preguntas sobre niños serán mejor para los que trabajan con niños. Bueno, pasamos a Peter, pues, Peter. Ajá. Bien, por supuesto, es importante que el estudiante pueda tener una meta o realizar lo que él quiere hacer o estudiar. Si él no ve esa posibilidad, por supuesto, puede frustrarse. Pero puede darse también un fenómeno, lo que llaman en inglés el brain drain, o sea que la fuga de cerebros. Y eso creo que ocurre en parte en Panamá, porque hay muchas personas, muchos jóvenes muy talentosos que estudian, que hacen maestrías en el extranjero, regresan a Panamá, entran en esa maquinaria de las instituciones, no logran avanzar porque quizás no tienen los contactos y se frustran y posiblemente se van de nuevo al extranjero. O sea, sí, debe haber realmente convertir esos conocimientos en una base para un futuro de ese joven, ¿no? Para poder avanzar él mismo, ¿no? Así que de esa manera, sí, y de hecho quería mencionar lo que la presidenta de la Fundación mencionó, un objetivo es luchar contra la corrupción. Yo considero eso es muy importante, porque mientras que haya mucha corrupción, eso es frustrante para las personas que quizás quieren avanzar en base a sus logros, porque si observan que otro gana sus puestos mucho más fácil porque tiene algún contacto o le pagó algo. Entonces, por supuesto, eso no es un incentivo para estudiar, ¿no? Así que eso sí es importante, ¿no? Ese aspecto. Muy bien, gracias, Peter. Hay una pregunta quizás más conceptual que de experiencia práctica, o quizás ambas, que hace relación a la distinción entre instrucción, capacitación y formación. Debemos recordar de que en América Latina, durante la primera etapa de los gobiernos liberales post-independencia, la instrucción pública se constituyó como el eje central del proceso educativo. Alfabetizar para crear ciudadanos jurídicos políticos y instruirse en capacidad de elección. Hemos pasado a otras etapas donde el tema de capacitación o el tema de formación tiene contenidos y, por supuesto, se articula de manera distinta en lo que refiere a forjar ciudadanías, pero también forjar competencias auténticas, como diría Franz Silber, en lo que refiere a fundadas básicamente en el conocimiento científico-técnico, ¿no? Esta distinción que podría ser y que es importante entre instrucción, capacitación y formación, a ver, no sé si Rolf o Peter podrían desarrollarlo. Peter, bueno. Creo que si vemos América Latina, por supuesto, el primer paso importante fue la instrucción de la población, ¿no? Porque había analfabetismo muy alto y, por supuesto, uno empieza en esa, ahí donde está, ¿no? O sea, con lo que uno básicamente tiene, ¿no?
considero que en Panamá hay también colegios que aplican conceptos más modernos y también universidades empiezan a aplicar conceptos más modernos en sus enseñanzas. Quizás no tiene la consistencia todavía para realmente transformar la sociedad, pero eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, un gran experto en educación dice, ¿qué hace la escuela en Alemania? Es la máquina que iguala, que pone las condiciones iguales para todos, ¿no? Eso debería ser, ¿no? Los niños deberían llegar a la escuela y deberían tener iguales oportunidades. No debería ser, por ejemplo, que un niño en Chiriquí o en una comarca tiene menos posibilidades que un niño que está en Panamá Centro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que sí hay muchos modelos, por ejemplo, en la pedagogía, en la enseñanza, que nosotros aplicamos. Por ejemplo, yo podría realmente hablar solamente en la enseñanza de idiomas y sí ahí hay un constante desarrollo y hay una constante crítica a los métodos que se están usando. O sea, no es que, por ejemplo, en Alemania hayamos llegado a un nivel que no se puede mejorar para nada. Hay que mejorar y hay grandes retos también. Por ejemplo, la integración de los inmigrantes, ¿no? Y la integración de personas con discapacidad, etc. Igualmente, Panamá tiene sus propios retos también. Y en ese desarrollo hay una dialéctica que uno hace. Hay un método, quizás una concepción predominante que domina por cierto tiempo y después será reemplazada por una nueva, por los nuevos retos que se presentan a la sociedad. Porque el sistema educativo siempre refleja la sociedad, es siempre así. No, definitivo. La educación es un reflejo, por supuesto, de la sociedad en la cual ella está inserta y opera. Sin embargo, pareciera ser de que gran parte de las limitaciones institucionales, organizativas o programáticas de educación es de que esta no se encuentra con la sociedad o con un proyecto de desarrollo fundado en la cohesión y en la inclusión. Y ya pasamos a un elemento más, no tanto pedagógico, sino político. Es decir, la educación tiene un contenido político que es importante develar y de alguna manera expresar. No sé si Juan quiere un poco comentar esta. Sí, mira, creo que se puede comparar bien fácil. Se puede comparar el Estado, sea Panamá o muchos otros países también, como un árbol. Las raíces es la educación. Y cuando esta educación falta, el árbol con cualquier viento se puede caer. No tiene esta resistencia que tiene un país que tiene las raíces de educación. Y creo que tenemos que hacer en todos los países, construir con educación estas raíces para que nuestro árbol, nuestro estado, aguanta cualquier viento. Y eso se ve muchas veces ahora también en todo el mundo, que los árboles de vez en cuando no tienen raíces. Y este es el trabajo, y tiene que ser el trabajo también del Estado. Es el trabajo más importante, porque las frutas del árbol solamente puede tener cuando tiene buenas raíces. Y la educación, esa es la raíz. Excelente, Rolf, excelente. Es una idea, yo diría, central. Juan, ¿algún comentario al contenido político que la educación debe establecerse en relación a un proyecto social de largo alcance? Bueno, mire, yo lo que pienso es lo siguiente, de que los países que les va bien en la educación tienen un proyecto nacional. Es un proyecto político. El proyecto de construir una nación. Y eso hace falta en este país. Aquí hubo un proyecto. Obviamente el proyecto del siglo pasado fue el proyecto de recuperar el canal de Panamá. Pero si ahora nos preguntamos cuál es el proyecto de sociedad de Panamá, digo, eso no está tan claro. Eso no está tan claro y realmente lo que hacemos es cada vez fraccionar más a la sociedad panameña. O sea, aquí la educación es fragmentada. Una cosa es la educación en las comarcas, por ejemplo, o en Changuinola. Y otra cosa es la educación de la gente que en la ciudad de Panamá puede tener altos ingresos y pagar una educación distinta. Incluso, ¿verdad? Ahí hace falta un proyecto político. Yo diría que quienes han estado dirigiendo a este país
han tenido un proyecto económico. El proyecto económico que han tenido es enriquecerse cada vez más, pero no han tenido el proyecto político de construir la nación panameña. Y realmente es hasta peligroso, porque una sociedad que se fragmenta, es una sociedad que a final de cuentas, más que resolver problemas, se puede convertir en una sociedad altamente conflictiva, entre el que tiene y el que no tiene, el que sabe y el que no sabe, y realmente, digamos, crear esa separación. Miren, Joseph Stiglitz, que es un economista, es premio Nobel, todos lo conocemos, incluso llega a decir lo siguiente: la equidad es un bien público, como cualquier otro bien público, porque realmente los bienes públicos son los bienes que ayudan a todo el mundo. Y cuando uno pregunta ¿por qué es un bien público? Entre otras cosas por eso. Porque una educación bien hecha, bien repartida, en un ambiente que le dé oportunidad a las personas, de hecho eso da cohesión social. ¿Sí? El gran cohesionador social del siglo pasado de la sociedad panameña fue la educación. En una universidad donde la gente podía llegar a ser profesional, de donde viniera. Eso cada día se estrecha más. Yo creo que estamos caminando en una ruta peligrosa, ¿verdad?, de romper la cohesión. Y, ¿verdad?, además de lo que decía Rolf, no solo es importante el árbol, es en qué tierra uno siembra ese árbol. Si esa tierra no está bien abonada, podemos tener un árbol que al final de cuentas puede ser frondoso, pero se lo va a llevar igual el viento. Y aquí hay que abonar esa tierra, y esa tierra se abona con solidaridad, con equidad, con justicia social, para compensar ¿verdad? Y ahorita pues la pandemia eso ha demostrado, o sea que realmente esa palabra que todo el mundo antes veía fea, aquí uno le pregunta ¿por qué te habla de solidaridad? Eso es algo arcaico. Bueno, la pandemia nos enseñó que sin solidaridad no pasa nada. Y entonces creo que debemos de aprender, digamos, de la situación que estamos y en efecto, o sea, además lo que decía Verdecchia es importante. Aquí se hizo una encuesta y con eso termino. En el 2014 se hizo una encuesta preguntándole a los muchachos si la educación les servía de algo para su vida como trabajadores. Así se les preguntó y la inmensa mayoría contestó que no les servía para nada. Pero además, ¿verdad?, cuando un muchacho dice quiere ser un científico que cuide el medio ambiente o un político que se enriquece rápidamente en la Asamblea Nacional, ¿qué va a escoger? Entonces yo creo que digamos, estamos enredados en los valores que estamos transmitiéndole a la juventud. Pues estamos transmitiendo los valores que jugar vivo sale mejor que ponerse todo el tiempo que hace falta para convertirse en un doctor capaz de conocer la naturaleza y cuidarla. Y nos estamos equivocando. Excelente, Juan, excelente. El dilema, el falso dilema nuestro, crecer primero y distribuir después, este dilema entre crecimiento y desarrollo con la cual de alguna manera se ha querido postergar procesos importantes de inclusión, especialmente en educación, ha mostrado con la pandemia, por supuesto, el fracaso del modelo. Está documentado de que sociedades cohesionadas a través de la educación crecen mucho más rápido y más estable que sociedades fundadas básicamente en el crecimiento y en la exclusión. Y esta documentación histórica definitivamente no es aprendida. Es todavía parte de un proceso de lento aprendizaje de nuestras edades, de entender la articulación creativa y productiva que hay entre crecimiento y desarrollo, ¿no? No sé si ya estamos casi terminando el evento, estamos a las 7:24. No sé si Peter, Rolf, o Jens, o Juan quieren, o Geraldine, quieren dar algunas palabras final, alguna síntesis como enseñanza básica de este foro que ha sido interesantísimo. Hemos tenido preguntas desde Paraguay, así que imagínense, esto ha tenido ya alcance latinoamericano, ¿no? Juan, ¿tú quieres decir algo? Podría, O Peter, sí, Jens. Sí. Sí, lo que mencionó que es el sistema dual, la formación vocacional en Alemania es muy importante y eso también es un valor que tiene el trabajo que se aprende
con los aprendizajes tradicionales en la sociedad. En muchas sociedades, incluso en Europa, no se valora una profesión si una persona no tiene una educación universitaria. Y yo creo que el valor de la enseñanza del sistema dual, o sea, aprendizaje, trabajando en una empresa, mientras unos días por semana, mientras unos días se aprende la teoría de la profesión en la escuela profesional. Eso es lleva a una maestría, el maestro, como en profesiones tradicionales, como panadería, digamos, o ebenistería, como mencionó, pero también para un trabajo muy cualificado, digamos, en una fábrica de automóviles. 60% de los jóvenes en Alemania van por este camino, no van todos a la universidad. Y el salario que se puede ganar como maestro, aprendiz, y después se termina con el grado de maestra, el salario es casi el mismo de una persona que ha terminado estudios académicos. Entonces, se valora el conocimiento práctico, digamos, del aprendizaje. Yo creo que eso es importante, que la sociedad le dé un valor, y que no todos los niños deben acabar como abogados o médicos, porque no necesitamos solamente eso, sino la gente que trabaja en el mundo real. Es que creo que era una cosa muy importante que mencionó Wolf Kessler. Excelente. En este país tenemos cerca de 30.000 abogados y una ex procuradora manifestó de que solamente necesitamos el 5% de esos 25.000. Así que, bueno, una sobrepoblación de profesiones que son valoradas en el ámbito cultural institucional nuestro y que poco contribuyen al desarrollo equitativo y productivo del país. Peter, una reflexión final. Sí, yo quiero, Rolf. para finalizar de mi parte, yo creo que todavía tenemos un camino muy largo, pero nos puede prometer que los colegios alemanes en el mundo y acá también en Panamá nos vamos a acompañar a ustedes en este camino bien largo, pero tenemos la misma meta, tener niños felices que saben que vivimos en el mismo mundo y tenemos que vivir y queremos vivir juntos. Y acá la base es aprendizaje, la base es educación, y los colegios alemanes están a su lado, no solamente en Panamá, en todo el mundo. Excelente. Niños felices y trabajadores y profesionales no conformistas, satisfechos, ¿no? De una sociedad que les retribuye en términos de calidad de vida. Esa es una idea esencial. Gracias, Rolf. Peter. Sí, también para finalizar, otra vez gracias a la señora Chelatina. Quisiera decirles que es muy importante estar abierto y dejarse enriquecer por la cultura o otra cultura. Así que yo he vivido 29 años en su país, estoy agradecido de estar aquí. También es muy enriquecedor para muchos panameños poder aprender el alemán, aunque suena quizás un poco difícil al principio, pero se acostumbran y lo hablan muy bien después. Pero sí es enriquecedor poder estudiar en otra sociedad, en otras circunstancias. Y eso realmente es algo muy importante hoy en día, que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Es que los jóvenes van a enfrentarse a un mundo abierto, globalizado, y está abierto a las culturas, a los idiomas de otros países y continentes, es algo esencial, ¿no? Así que... Bueno, además el idioma de Goethe y de Beethoven y de Mozart, ¿no? Sí. Ese es importante, ¿no?
Goethe, que fue el primer escritor rockstar que produjo la creación de la imprenta. Yo creo que ese es un dato anecdótico que poco conocemos, ¿no? Juan, Sí, se hizo famoso, exactamente, claro, muy así popular. es. Juan, un comentario final. Y mire, Y después Geraldine, ¿no? Sí. aprovecho el poco tiempo que hay para recalcar algo que dijo el señor James. Miren lo que él dijo. Eso tiene que ver con el estilo de desarrollo. Hay una economía donde alguien que estudia una profesión y llega a ser maestro en una fábrica de automóvil que seguramente está robotizada, gana lo mismo que puede ganar básicamente otra persona que fue hasta la universidad. Eso significa algo, ¿verdad? Significa que, ¿verdad? Aquí seguir hablando de logística y cosas de eso no está mal, pero tenemos que ir a ese desarrollo de alto contenido tecnológico. Esas economías se llaman economías de alta tecnología y alto salario, porque permiten eso. Y eso es lo que tenemos que aprender, digamos, de lo que él estaba señalando. O sea, ahí se ha borrado la diferencia entre el obrero que entra a la fábrica y después, digamos, sale de la fábrica y es un ciudadano al mismo nivel que un profesional. Eso lo hace un desarrollo inteligente, un desarrollo que va hacia la técnica y no hacia un desarrollo que piensa que se hacen ganancias bajando los niveles de salario de la población. Eso, ¿verdad? Creo que es el modelo interesante, el modelo con equidad. Desarrollo tecnológico permite juntar, ¿verdad? Desarrollo tecnológico con equidad. Yo creo que eso en Panamá no está claro y seguimos pues con las mismas cosas de que, bueno, aquí la gente lo que va a hacer es cargarle la maleta al que llega en un barco. Eso no es la vía del desarrollo. Excelente, Juan. En América Latina, Fernando Van Silver habló de la competitividad auténtica. Y solamente puede haber competitividad auténtica si hay una educación orientada por el conocimiento y la ciudadanía integral. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y hay que rescatar estas ideas de nuestros intelectuales, pero también las ideas que surgen de otras sociedades y no copiar. Se trata de construcción creativa, ¿no? En América Latina y en Panamá. Geraldine, las palabras finales, por favor. Gracias, Enoch. Antes de yo también referirme un poquito a lo que se ha hablado, me gustaría agradecer infinitamente el interés y la participación de todos los asistentes a este foro y felicito especialmente a los conferencistas por los aportes tan importantes que en este día le entregaron al tema cómo lograr la excelencia educativa en nuestro país. Panamá, definitivamente estamos en deuda en materia educativa. La falta de calidad y de equidad en materia educativa y nutricional que viva a diario la familia panameña nos golpea, nos estremece y nos lastima a cada segundo de nuestras vidas. Y no podemos quedarnos en una actitud pasiva, jugando un papel de simples espectadores. Es necesario que el gobierno, empresarios, educadores, estudiantes, padres de familia, en fin, la sociedad en general, realicemos acciones concretas para enfrentar esta cruda realidad. Termino con satisfacción esta jornada de trabajo. La Fundación Panamá Primer Mundo está iniciando el camino y nos falta demasiado por recorrer, pero lo estamos haciendo. Y solos no podemos. Necesitamos de la colaboración de la sociedad panameña. Necesitamos también escucharnos los unos con los otros, despertar, como dice Juan Jované, la conciencia de todos, con sus diferentes ideologías, eliminando el caciquismo y los egos enfermizos. El camino correcto es el de unir fuerzas. Si los países de primer mundo como Alemania pudo alcanzar la excelencia educativa, Panamá la puede alcanzar. Solo hay que atreverse y acabar con esos modelos obsoletos. De este foro nos han quedado varias tareas por cumplir. Una,
fortalecer el trabajo que permita la especialización y unificación de criterios en materia educativa. 2. Ofrecer programas de formación humanística, de solidaridad, de justicia social, no solamente para los educadores, sino para los padres de familia y al estudiante desde pequeño, desde que está empezando el colegio. Unificar los sistemas de información y comunicación a través de una red que facilite y provea información clara y oportuna. Fortalecer también alianzas con el sector público y privado. De nuevo quiero expresarles nuestro agradecimiento a este público que nos ha acompañado y a los conferencistas Peter Sherman, Rolf Kessler, Juan Joané, y a la Embajada de Alemania, con su jefe adjunto, el señor Jens Buchen, al moderador, profesor Enoch Adame, y a Nubia Paricio, experta en el manejo y conformación intelectual de este foro. Gracias por su trabajo. Todos han realizado una excelente labor. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, sin más, nos despedimos y hasta luego, Peter, Rolf, Jens, Juan y bueno, Geraldine, hasta luego. Gracias.